Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Hace algunos días o semanas, el Señor me ha estado inquietando acerca de que necesitamos reactivar lo profético en la casa. Y cuando digo en la casa, eso significa aún todas las casas espirituales que están bajo la cobija de Muna Internacional, ¿verdad? Y no que no esté presente, pero creo que el Señor quiere que estemos más activados y más sensibles en cuanto a la unción profética. Y cuando digo unción profética, no necesariamente estoy hablando de estar prediciendo el futuro, sino que la unción profética tiene que ver más que todo con revelación. Y la revelación tiene que ver con que el Espíritu Santo nos muestre o nos transmita los misterios que para otros son misterios, pero que el Padre los quiere dar a conocer a sus hijos. Entonces, cuando nosotros estamos en esa dimensión de ser sensibles y receptivos a la revelación que el Espíritu Santo quiere traernos de parte del Padre, de parte de Dios, podemos tener la seguridad que no vamos a andar haciendo cosas a prueba y error. No vamos a estar... veamos esto a ver si funciona, y si no, entonces nos movemos a esto otro, porque muchas veces estamos así, dando tumbos porque no conocemos cuál es la senda correcta. Pero cuando la revelación viene, estamos seguros que es lo que Dios quiere y no tenemos que andar probando. Así es que es muy importante, no solamente para la iglesia en sí, sino para la familia, para cada uno de nosotros a nivel personal, aún los logros que tenemos que alcanzar como individuos, como personas. En la medida que yo me meto y leo y busco, y en las escrituras sobre todo, me doy cuenta que lo profético siempre está directamente relacionado con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de una iglesia, decimos, esa iglesia es una iglesia profética. Realmente lo que estamos diciendo es, esa congregación está llena de la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces como que nos parece más sofisticado decir que es una iglesia profética, ¿verdad? Pero no podría ser una iglesia profética si no está la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Es así de sencillo. Y yo voy a comenzar, siempre me gusta desde el principio, aunque ya usted sabe que Apóstol Oscar dice que después del final es que viene el principio. Bueno, mire, en el mero principio allá de la creación y de la caída del varón y la mujer, la caída espiritual, ya Dios no podía comunicarse con el ser humano, porque el varón y la mujer habían sido destituidos de la gloria de Dios. Ellos perdieron la comunión con Dios. Ellos ya no podían platicar con Dios. Ya no iban a poder caminar con Dios al aire del día como lo hacían en el principio en el huerto. Pero Dios seguía con la necesidad de comunicarse con su creación, comunicarse con el hombre, con el ser humano. Y Dios tuvo que crear y que establecer el ministerio del profeta para poder comunicarse con el ser humano. Quiero que note que el ministerio del profeta es el único que usted encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ningún otro ministerio de oficio listado en Efesios 4:11 se ve como tal en el Antiguo Pacto. El del profeta es el único. Y entonces, cuando Dios establece a sus profetas, y podríamos hablar de Abraham y de Noé, pero yo voy a hablar un poquito acerca de Moisés y lo profético, porque Moisés era un profeta especial y particular, en el sentido de que dice que a él Dios le hablaba cara a cara, que a todos los demás les hablaba por visiones, por revelaciones, pero a Moisés le hablaba cara a cara. Y la razón de que Dios estableció profetas y a Moisés en particular
es que Dios le hablaba a estos profetas a través del Espíritu Santo. Diga conmigo, a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no vivía dentro del corazón de los profetas. El Espíritu Santo venía, transmitía el mensaje, quizás lo fortalecía con una fuerza sobrenatural para realizar la misión, como el caso de Sansón. Y después el Espíritu Santo se iba otra vez. El Espíritu Santo en ese tiempo no podía estar permanentemente en la tierra, ni menos podría estar permanentemente en el corazón del ser humano, porque hasta que el Señor Jesucristo murió, resucitó, subió a la derecha del Padre, pudo enviar a su Espíritu Santo a la tierra para que estuviera aquí para quedarse. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, en esa época, venía y se iba. Pero el Espíritu Santo era el responsable de traer la voz de Dios, la revelación de Dios a estos profetas. El Espíritu Santo se posaba sobre ellos y el mensaje era transmitido. En el tiempo de Moisés, que Moisés fue llamado a ser el libertador del pueblo de Israel, y cuando Moisés estaba dirigiendo a aquel pueblo que ya Dios le había dicho que iba a ser un pueblo de dura cerviz, que iba a ser un pueblo rebelde, gran ofrecimiento el que le dio Dios a Moisés, ¿verdad? Te voy a dar un pueblo para que lo saques de esclavitud. Ese pueblo se te va a rebelar. Ese pueblo, Faraón, voy a endurecer su corazón, no lo vas a querer dejar salir. Y solo puras cosas negativas le dijo, y aún así Moisés aceptó. Pero cuando Moisés estaba dirigiendo a este pueblo, hubo un momento que Dios lo que les daba para comer en el desierto era maná. Y ellos ya estaban cansados de maná. Póngase a pensar por un momentito. El maná era como una hostia hoy día, por decirles, ¿alguna vez alguien? No saben de qué les estoy hablando. Pedazo de harina sin sabor, hermano. Parece que no fueron. Bueno, y entonces maná en la mañana, maná a mediodía, maná en la tarde. No podían guardar de un día para otro para que no se dañara. Tenía que ser maná fresco. Pero llega un momento que ellos están cansados y aburridos de estar comiendo maná. Y empiezan a demandar que querían carne. Tenían un espíritu argentino esos israelitas. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Y dijo el Señor, pues le voy a dar carne hasta que le salga por las narices, ya que están molestando tanto. Pero Moisés le dice a Dios, yo ya no aguanto a este pueblo. Es demasiada la rebeldía, es demasiado el reclamo. Yo necesito que hagas algo porque yo ya no puedo más. Y entonces, este es el profeta de Dios, ¿verdad? El que le está hablando al Señor. Entonces el Señor surge con una idea. Vaya conmigo a Números, capítulo 11. Vamos a leer 3 versículos, 14 al 17, 4 versículos más bien. Dice Moisés, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Mire qué tan fuerte era ese pueblo que Moisés mejor se quería morir. Si he hallado gracia a tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, más bien le decía, si hallo gracia delante de ti, mátame pues. Imagínense cómo sería. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire, Jehová no le dice, sí, pues te voy a matar, ni le dice, no te voy a matar. Él le da una solución. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Fíjese, quiero que medite un poquito en lo que Moisés dice, en lo que Dios le dice a Moisés, que tú sabes que son. O sea que hay algunos que podían decir ser ancianos o ser príncipes, pero Dios le dice lo que tú sabes que sí son.
que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Me detengo un momentito. Este es Reina Valera 1960. Y lamento decirles que aquí hay un error. Y si usted se va a otras traducciones un poquito más fieles, dice, y tomaré del espíritu que está sobre ti. Quiero que tomen nota de esto. ¿Por qué? Porque muchos, aún en el mover profético, han tomado este versículo que está mal traducido para hacer toda una doctrina de error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba todavía dentro del espíritu de las personas, ni de los profetas. Venía sobre ellos. Entonces Dios, Jehová Dios, lo que está diciendo es: llama a los 70, yo voy a descender, y el mismo Espíritu Santo que desciende sobre ti, yo voy a tomar para poner sobre esos 70 que van a ser tus ayudantes. Tampoco puede ser que Dios haya dicho que iba a tomar del espíritu humano, porque otros predican sobre eso, que el mismo espíritu del líder es el que tiene que distribuirse en los que vienen a ayudarle. No, el espíritu de una persona no se puede fraccionar. ¿Aló? ¿Sí me escucha? O sea, el Espíritu Santo venía sobre Moisés porque era profeta. Y aquí lo que Dios le dice: llama 70 ancianos que son confiables para ti, los que tú sabes que son de los principales. Yo voy a venir y voy a hacer una impartición de ti para ellos. Del mismo Espíritu Santo que está sobre ti, yo voy a tomar y les voy a impartir a los 70 que están contigo. ¿Estamos claros, amados? Quiero que esté muy claro en esto, para que no tergiversemos las verdades del Señor. Muy bien. Dice: yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está sobre ti y pondré sobre ellos, no en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora, siempre en Números 11, vamos a movernos al verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu Santo con E mayúscula que estaba sobre él, no en él, y lo puso sobre los 70 varones ancianos. Ahora quiero que vean lo que sigue aquí en este mismo verso 25. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, aquí sí está correcto, posó sobre ellos el Espíritu, solo que debería ser E mayúscula, profetizaron y no cesaron. Me paro un momentito. Quiero que usted en su interior, y si toma notas también lo puede anotar, vaya viendo la relación que hay en el hecho de que el Espíritu Santo posa sobre ellos y que inmediatamente comenzaron a profetizar. ¿Por qué no hicieron otra cosa? ¿Por qué no fluyeron en otro don o en otra actitud? Porque hay una relación directa entre el Espíritu Santo que se posa sobre alguien y que ese alguien comience a profetizar, que es el tema central que yo le quiero traer este día, o la revelación, o lo que usted quiera, o la iluminación o el alumbramiento de la palabra. Entonces, inmediatamente cuando posó sobre ellos, comenzaron a profetizar y no cesaron, no podían parar. Profetizaban y profetizaban y profetizaban y no paraban. Verso 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, o sea, aquí ya habían 70, pero habían 2 más que habían quedado en el campamento, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también
reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Entonces eran 68 allá y 2 aquí, porque estaban entre los inscritos. Pero ellos por alguna razón no lograron llegar al campamento. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho lo que le dijeron a Moisés y lo que dijo Josué. Ah, no, Moisés, a estos no les permitas porque no llegaron y no mandaron excusa. No tienen excusa por no haber venido. A ellos no se les permite, ¿verdad? Eso hubiéramos dicho. No, en la convocatoria era para las 7 de la mañana y ya son las 8 y no llegaron, no les permitan. Pero ¿cuál fue la reacción de Moisés? Y la actitud de Moisés, a pesar de que estaba cargado con todos los problemas de ese pueblo. Verso 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ¿verdad? El sucesor de Moisés. Dice aquí, para ese entonces ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Sabe que este fue el verso que me inspiró para el nombre del libro acerca del ministerio profético y los ámbitos proféticos, que se llama Que Todos Profeticen? ¿Cuántos aquí han leído el libro Que Todos Profeticen? Como 8 en medio de 200 y pico. ¿Qué porcentaje es eso? ¿Alguien rápido en las matemáticas? El 4%. 4%. Ay, yo que le creo. Pero hermano Humberto, 4%. Santísimo Dios. Qué pena, ¿verdad, hermano? Bueno, a ustedes, a mí no me da pena. Yo lo escribí, pero a ustedes les debería dar pena. Yo le quiero decir que ese es uno de los compendios proféticos más completos que usted puede encontrar en el mundo, hermano. Y el apóstol Oscar lo tradujo al inglés, por si hay alguien aquí que dice: es que yo no puedo leer en español. Bueno, está en inglés también. ¿Sí? Bueno, no hay excusa. Podemos traducirlo al italiano también, si usted quiere. Amados, quiero que veamos la esencia de esto y todo lo que significa. Lo que implica cuando Dios dice: te voy a dar ancianos, ayudantes, asistentes, ministros, servidores, ujieres, como usted lo quiera llamar, que puedan hacer juntamente contigo el trabajo, la obra. No pueden hacerlo sin el Espíritu Santo. Las 2 pastoras dijeron amén y los demás no sé. O sea, no pueden ser servidores eficientes y colaboradores eficaces si el Espíritu Santo no está sobre ustedes. Y entonces eso les iba a permitir actuar igual que su líder Moisés. Les iba a permitir hacer las cosas como el líder quería que hicieran. Usted ve a lo largo de la Escritura, hay varones de Dios, de los cuales Dios dijo que tienen un espíritu superior. ¿Usted lo ha leído? Se dice eso de Josué, se dice eso de Daniel, se dice eso de Caleb, y hay varios de los cuales se dice que tenían un espíritu superior. Y cuando usted va a investigar en qué consiste el espíritu superior, es que el Espíritu Santo venía sobre ellos. El Espíritu Superior nos permite a nosotros, que es el Espíritu Santo, inclusive poder cambiar nuestra mentalidad. Porque un día yo le estaba diciendo al Señor y me estaba quejando igual que Moisés. Ay, Señor, ¿hasta cuándo esta gente va a entender
40 años tendrán que ser en el desierto. Pero el Espíritu Santo me dijo, el que tiene un espíritu superior no necesita 40 años, en 2 meses lo puede lograr. Porque los 2 espías, de los 12 que mandó Moisés, 2 de ellos que tenían el espíritu superior, Josué y Caleb, vinieron con una mente renovada y con una visión clara de lo que Dios había dicho. Los otros que tenían una mente reprobada, que no tenían un espíritu superior, comenzaron a hablar negativamente. Ay, no, las casas son fortalecidas, allá hay unos gigantes como los gigantes de Anac, nos van a hacer pedazos como chachalacas, y empezaron a hablar negativamente. Pero los que tenían un espíritu superior tenían la visión de Dios, y esos dijeron, Jehová lo dijo, Jehová lo hará. Si Él dijo que vamos a conquistar esa tierra, conquistada está, porque el espíritu superior te permite tener una mente renovada y tener la mente de Cristo. Te permite ver como Dios ve, no de una manera retrógrada. Entonces el espíritu superior, que es el Espíritu Santo, es el que tiene que estar sobre los servidores de Dios y aquellos que van a llevar la carga con nosotros. Ahora, la señal de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos es que profetizaron inmediatamente. Y cualquiera de esos que es muy lógico y científico podría haber dicho, esa es una psicosis masiva. Unos vieron a los otros y empezaron, pero Eldad y Medad estaban allá afuera. Esos no vieron qué era lo que estaba pasando a la puerta del tabernáculo, y sin embargo allá comenzaron a profetizar al mismo momento sin darse cuenta, porque estaban entre los inscritos de los que Moisés había elegido. O sea, Dios honra y respeta la elección del líder que pone en un lugar, y a esos Dios unge, o Dios pone sobre ellos al Espíritu Santo. Entonces, amados, es muy importante darnos cuenta de esta relación que hay entre el hecho que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y el profetizar. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento y siempre en el libro de Números, capítulo 24. No voy a hablarle tanto de todo el preámbulo, pero había un rey llamado Balac que él quería maldecir al pueblo de Israel, pero él sabía que él no tenía la autoridad espiritual para maldecirlo. Entonces dijo, voy a mandar a traer al profeta Balaam para que él lo maldiga. Pero Balaam era un hombre de Dios y no estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Israel. Y Balac le dijo, te voy a dar regalos, te voy a dar esto, lo otro, pero maldíceme ese pueblo, ya no lo aguanto. Pero Balaam no lo pudo hacer, y fue así una vez, otra vez, pero a la tercera vez Balaam como que ya está cediendo y le pide permiso a Dios. Y entonces, si vemos desde el verso 2 de Números 24, cuando vio Balaam, acuérdese, Balaam es el profeta al que le habló la burra, ¿sí? Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no que lo maldijese, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, o sea, de adivinadores, ¿verdad? Sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Fíjese lo que dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Si usted quiere, subráyelo. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, la parábola era lo que usaban para comenzar a profetizar. Y no le voy a leer todo, pero dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios. Y es bien largo, son muchos versículos, pero lo que yo quiero que usted relacione es lo que dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él, e inmediatamente él tomó su parábola y comenzó a profetizar. Aquí vemos la relación una vez más, en que el Espíritu de Dios viniera sobre un profeta y que comenzara a profetizar. Vemos el caso de Saúl con Samuel. Saúl era el rey de Israel. El pueblo de Israel le pidió
a Dios. Queremos rey, queremos rey. No era el deseo de Dios darles un rey como toda la tierra. Él estaba bien con profetas y jueces, pero el pueblo estaba insatisfecho. Y tanto comenzó a pedir el pueblo que quería un rey, que Dios entonces les permitió tener a Saúl como rey. Pero vemos que Saúl lo que menos tenía era ser un hombre espiritual. Y entonces a Samuel le toca ungir a Saúl por orden de Dios, ¿verdad? Y que conste que no lo unge como ungió a David. A David lo unge con todo el cuerno de aceite, mientras que a Saúl lo unge solo con una redoma de aceite, que era como un botecito que se colgaban aquí al cuello o aquí en la cintura, y con eso lo ungió. Pero veamos primera de Samuel, capítulo 10, verso 5. Lo que le dice Samuel a Saúl: después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Diga conmigo, compañía de profetas. Eso es un montón, varios, pueden ser 5, 10. Una compañía de profetas que descienden del lugar alto. En ese tiempo los profetas estaban siempre en lugares altos, en montes. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. O sea, esta compañía de profetas también eran músicos, eran cantores. Casi siempre estaba relacionado lo uno con lo otro. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿A quién le están diciendo? A Saúl. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Era profeta Saúl? No, ni aprendiz de profeta siquiera. ¿Era discípulo de Samuel? No. Pero aquí le estaban dando una palabra. De hecho, le estaba profetizando y le dice que cuando se encuentre con esta compañía de profetas que van descendiendo de allá, me imagino que de Nayot, de Ramá, por allá. Entonces, al encontrarse con ellos, es como que la unción profética iba a activar este evento y el Espíritu del Señor iba a venir, o el Espíritu Santo, sobre Saúl con poder, y que entonces iba a comenzar a profetizar con ellos. Una vez más, vemos la relación de que venga el Espíritu Santo y que profetice. Seguimos verso 10 de 1 Samuel 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Está hablando del padre ministerial, el padre profético. No está hablando del padre biológico. Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, verso 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Lo que quiero decirles, Saúl nunca más volvió a profetizar. Solamente profetizó cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Y todos preguntaban: bueno, ¿este es acaso estudiante de la escuela profética? ¿Y quién es el padre ministerial? ¿Quién es el que les enseña? Entonces vemos una vez más la relación con que el Espíritu Santo venga sobre una persona y que comience a profetizar. Quiero pasarme ya al libro de Lucas. Cuando usted recuerda que cuando el sacerdote Zacarías estaba allí cumpliendo el tiempo, los sacerdotes, según el orden de ellos, tenían un calendario cuando ellos iban a estar ministrando en el templo. Y era el tiempo en que el sacerdote Zacarías tenía que estar ministrando. Él estaba frente al altar del incienso. Y Zacarías estaba ahí orando, gimiendo, porque Israel estaba en un desastre completo. Después del profeta Malaquías habían pasado más de 400 años, casi 450, y no había habido un profeta. Eso significaba, entienda usted, que el Espíritu Santo no vivía en las personas,
ni venía sobre las personas, sino sobre los profetas. Entonces esto significaba que no había dirección de Dios, que no había voz de Dios, no había visión, no había revelación, no había nada de eso. La gente estaba a la deriva, no sabía qué hacer, por dónde ir, cómo decidir. Y Zacarías, como sacerdote que era y amando a Dios, estaba quebrantado, clamándole al Señor por Israel. Y entonces se le presenta un ángel y le dice que cuando él salga de allí va a embarazar a su mujer Elizabeth. Ellos eran mayores ya y no habían podido tener un hijo. Y el mismo Zacarías como que no lo creyó. Y aún el ángel le dijo que le iba a poner por nombre Juan. Menos lo creyó. Porque Zacarías debe haber dicho, ¿y Juan a cuenta de qué? Que se llame Zacarías igual que yo. ¿A quién se le ocurre ponerle Juan si ni mi padre, ni mi abuelo, ni nadie se llama Juan? Así que quedó mudo. Y mudo salió y mudo embarazó a la esposa. Y luego nació Juan. Pero llega el momento, al 8º día, llevan a presentar al niño. ¿Sabe que los judíos al 8º día presentan a su hijo delante del rabino? Le hacen la circuncisión. ¿Alguien sabe por qué al 8º día? No está el doctor Cristian, ni está tampoco el doctor Orlando. En el 8º día es un tiempo en el cual la protrombina se eleva, los anticoagulantes se elevan y entonces le pueden hacer al niño la circuncisión porque se lo hacen a mano con un pedernal, con una piedra. No se imaginen los varones, ¿verdad? Lo que eso puede doler. Y como están más altos los niveles de coagulación, el niño no va a tener hemorragia. Por eso es al 8º día, no es nada así muy misterioso. Pero en ese mismo momento queda establecido el nombre del niño. Entonces llegaron y estaban listos para ponerle el nombre y le iban a poner otro nombre. Verso 67 de Lucas 1. Mire lo que pasó cuando le iban a poner otro nombre. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Diga conmigo, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ahí está profetizando de Jesús, pero en el verso 76 le dice a Juan: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esta profecía tiene que ver con lo que hace unos días estábamos viendo en Iglesia Piedras Vivas de Isaías 40, el que vino para preparar el camino al Señor, a enderezar calzada, a llamar a las personas al arrepentimiento, para que ellos se arrepintieran de sus pecados y estuvieran listos para recibir al Mesías. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que aún el mismo sacerdote Zacarías estaba allí mudo, estaba sin hacer nada, pero cuando vio que le iban a poner otro nombre al niño, el Espíritu Santo vino sobre él y él comenzó a profetizar. Y allí él entonces tuvo que escribir en una tablilla: Juan se va a llamar, para que le pusieran el nombre, porque todavía no hablaba. Pero siendo mudo, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, comenzó a profetizar. Creo que ya tenemos como que suficientes ejemplos para darnos cuenta que cuando viene el Espíritu Santo sobre alguien, una de las características más fuertes a lo largo de la Escritura es que comienzan a profetizar.
yo quiero hablarles un poco de la profecía del profeta Joel. Y aquí también yo quisiera derribar algo que yo creo que voy a tener problemas con el apóstol Pedro cuando nos encontremos allá arriba, pero no estoy de acuerdo con él totalmente en algo y ya le voy a explicar por qué. Pero el profeta Joel es uno de los profetas del Antiguo Testamento que profetizó acerca de la venida masiva del Espíritu Santo. Pero tenemos que ver y escudriñar bien qué es lo que dice la profecía del profeta Joel, porque normalmente lo usamos para predicar y solo usamos Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero usted lee después de esto y se pregunta, ¿y después de esto cuál? Para eso tiene que leerlo primero, para saber qué es lo que va a pasar después de eso primero, ¿verdad? Pero normalmente no lo leemos, sino que Joel 2:28. Bueno, pero esta vez yo quiero que leamos desde el verso 21. De hecho, vamos a leer Joel 2:21 al 25 y usted me perdona y si usted dice, hay tanta cita bíblica, pero es la única manera que podamos entender lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Así que Joel 2:21 al 25, el profeta Joel dice, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Ya desde ahí, miremos que el profeta está profetizándole a la tierra. No a las personas, sino que a la tierra. Y de hecho le da una orden a la tierra, no tenga miedo. O sea que la tierra tiene sentimientos. Le dice, alégrate, gózate, tierra. Así que la próxima vez que usted vaya a sembrar una planta allí en el jardín, usted sepa que la tierra lo está oyendo y que usted puede profetizar. Sí, aquí lo dice, ¿verdad? Tierra no temas, alégrate y gózate. Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis. ¿Por qué le dice eso? Los animales del campo estaban desnutridos, estaban pasando una sequía terrible. Y al haber sequía, no hay plantas para que los animales puedan comer y por lo tanto están flaquísimos. Pero dice, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ahora le dice vosotros también a los hombres, fíjese, primero le profetiza a la tierra, después a los animales, incluye profecías sobre las plantas y después le dice a los hombres, vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Está hablando en dos contextos. Está hablando en el natural porque en Israel hay dos lluvias, temprana y tardía, hay dos inviernos. Por lo tanto hay dos cosechas y también hay dos fiestas de primicia. Pero dice, así como en el principio había lluvia temprana y tardía y había dos cosechas, así ahora va a volver a llover y va a haber también dos cosechas porque va a haber dos lluvias, ¿sí? O sea, es una promesa profética, vamos a decir. Verso 24, muy importante. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Lo primero que quiero establecer aquí es que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron las cosechas porque el Señor lo mandó. Dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, eso hay que entenderlo bien. Hay cosas que a veces nosotros reprendemos al enemigo y es Dios quien está en el asunto. Eso en primer lugar. Segundo, dice, ahora las eras se van a llenar de trigo. ¿Por qué se iban a llenar de trigo? Porque iba a volver a llover. Al llover, entonces el trigo va a dar espigas y va a haber grano de trigo. Y ese grano lo llevan a las eras o graneros, como lo quiera llamar. Y se iban a llenar. ¿Por qué? Porque la producción de trigo, si era 2 veces al año, llenaban las eras o los graneros para poder tener trigo el resto del año. ¿Para qué el trigo? Para hacer pan. Si hubiera venido a Honduras, se hubiera dicho maíz, ¿verdad? Se van a llenar los graneros de maíz.
Y luego dice que los lagares van a rebosar de mosto. ¿Qué son los lagares? El lugar donde se pisoteaban las uvas para hacer el vino. Entonces el vino de igual manera lo guardaban en grandes árganas de cuero o en botijas y para todo el año. Entonces el hecho de que en Israel faltara el trigo y faltara el vino era un ejemplo era evidencia de escasez. Pero cuando rebosan de vino y rebosan de trigo, quiere decir que hay abundancia, porque hay lluvia, porque hay plantas que están produciendo, porque las vides dan racimos de uva. Eso en el contexto natural. Ahora, vayámonos a lo espiritual. ¿A qué se refiere cuando habla de las eras? ¿Alguien? ¿Qué pasó? Ustedes tienen que tomar la escuela profética entonces. Las eras somos nosotros. Nosotros somos los graneros de Dios. El trigo es la palabra revelada. Cuando Dios le dice a Israel, le daré lo mejor del trigo, está hablando del Señor Jesucristo. Él es la palabra revelada. Entonces la palabra revelada, el trigo, el granero, va a estar en abundancia. En el granero que somos nosotros. Usted y yo somos los graneros de Dios. ¿Qué es lo que contiene usted? La palabra revelada, el trigo que está en su espíritu, en su interior. Espero yo que así sea. Y los lagares que rebosan de mosto nosotros somos. ¿Y cuál es el mosto? El amor, el gozo del espíritu. La alegría con que ustedes danzan tiene que ver con el mosto que va a rebosar. Cuando no hay trigo y no hay vino, la gente está toda aplastada. Nunca dicen ni gloria a Dios. Pero eso no es aquí, en otro lugar, ¿verdad? Pero cuando están llenos, parece que hay vino, ¿verdad? Cuando está el granero lleno y los lagares rebosan de mosto, la gente tiene gozo, tiene alegría, está contento, quieren danzar, quieren alabar, quieren glorificar al Señor, etcétera. Todo eso es una señal, una evidencia de que ha habido buena cosecha, de que no hay sequía, que está lloviendo, que hay lluvia al principio y al final. Ahora, esos depredadores, esos insectos que Dios mismo envió para destruir por castigo a Israel, dice que era el saltón, el revoltón, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esos son 4 tipos de insectos. Y eso ahí después le pregunta a hermano Rigo, hermano Humberto, cualquiera de ellos. Pero uno de ellos es el que ataca la raíz. El otro ataca el tallo, el otro las hojas, el otro el fruto. O sea que estaban cabales. Uno lo agarraba por un lado, por otro, para que no hubiera cosecha. Pero ahora lo que Dios está diciendo es que va a restituir al doble lo que se comieron esos insectos que Él mismo mandó. Como quien dice, bueno, ahora ya se portaron bien, les levanto el castigo. Va a venir la lluvia temprana, la lluvia tardía, van a tener buena cosecha. Y entonces ahora van a recibir el doble de lo que se llevó la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, etcétera. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo creo que eso aplica a nosotros espiritualmente también. Y Dios está diciendo, les restituiré al doble. Porque iban a ser 2 lluvias, temprana y tardía. Ok. Seguimos Joel 2:28, que es el que digo que todo mundo lee y profetiza sin tomar en cuenta que tiene que haber una restitución antes. Verso 21 al 25 nos habla de la restitución, pero luego el 28 dice el profeta Joel. Y después de esto, ¿de cuál esto? De la restitución. Vamos, ¿de cuál esto? Ok, de la restitución. Después de esto, no antes. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir toda carne? Los estudiosos han buscado cuál es esa palabra carne ahí.
probablemente nefesh, probablemente ser viviente, quiere decir alma viviente, pero dice, hay una promesa, después de la restitución, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué dice? ¿Sobre los creyentes? Dígame bien. ¿Sobre la iglesia? ¿Los que se congregan? Tienen miedo de decir. Hable sin temor. Sobre toda carne. Carne de pecador, carne de redimido, carne de santo, carne de inmundo, sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¡Qué bendición! Y usted va a decir, si es así, ¿para qué me preocupo? Nosotros somos los responsables de que esto ocurra. Si nosotros no nos alineamos, esto no ocurre. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Según Pedro, aquellos días son los de Hechos 2. Según yo, no han llegado todavía esos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjese, amados, quiero que lea bien el verso 30 porque es muy significativo para la interpretación de esta profecía. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Antes de qué? Que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo esto que el profeta Joel está profetizando acerca de que derramará de su espíritu sobre toda carne, acerca de que van a profetizar los hijos y las hijas, que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Todo esto, cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, en aquellos días son inmediatamente antes del día de Jehová grande y terrible. Ahora, vamos, sí aplauda, le voy a dar chance para que aplauda, ¿verdad? Si usted va a Hechos capítulo 2, vamos a leer del verso 1 en adelante para que veamos la interpretación que se le da a la profecía de Joel. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí no dice que profetizaron, pero dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero si usted estudia bien, dice que cuando ellos hablaban en otras lenguas, allá en el mercado estaban medos, persas, alemanes, de todo, y los escuchaban hablar en su propia lengua. O sea, hubo un mover espiritual que mientras estos hablaban en diversos géneros de lengua, aquellos en el mercado estaban siendo activados en el don de interpretación de lengua y estaban recibiendo el mensaje en su propia lengua. O sea, hubo un mover del Espíritu y un mensaje estaba siendo transmitido. Verso 14. Entonces, siempre he hecho 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. O sea, eran las 9 de la mañana, ni modo que estuvieran borrachos, ¿verdad? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, el apóstol Pedro está tratando de explicar qué es lo que está ocurriendo después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando vino sobre los que estaban allí, porque muchos creían que estaban borrachos, que estaban ebrios, porque estaban hablando en otras lenguas. Pero entonces el apóstol Pedro dice en el verso 17, él está asegurando que lo que está pasando allí es lo que profetizó Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto no lo dice en Joel, pero lo dice en Hechos 2, que cuando derrame el Espíritu sobre siervos y siervas, profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Es un solo contexto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok. Yo le pregunto a usted, allí en Pentecostés, lo que ocurrió en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre los que estaban ahí unánime juntos, ¿el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, sí o no? Vamos, ¿qué pasó? Unos dicen sí, otros dicen no, quizás otros tal vez. Le preguntamos al pastor Elías. Vamos a ver, pastor. No, sobre los 120 que estaban en el aposento alto y luego se agolparon todo el resto de la ciudad, pero no hay ningún registro de qué estaba pasando en otros lugares del mundo, del globo. ¿Están satisfechos, jamás? Gracias. No fue sobre toda carne. No fue sobre toda carne, fue sobre los 120 básicamente, y otros vinieron, fueron impartidos, etc. Todavía no ha ocurrido. Podríamos decir de lo que dijo el apóstol Pedro, y esto es el cumplimiento parcial de lo que anunció el profeta Joel. Todavía no se ha cumplido que sea derramado sobre toda carne. Ahora, yo no sé si al leer esto usted se pone a pensar, qué lindo es el Señor que esperó a que yo estuviera viviendo en este tiempo para que se cumpla la profecía del profeta Joel. ¿Usted no ha pensado? No, yo los miro como que, no, yo me voy a ir a predicar a otro lado. La verdad que no, amado. Como motivadora soy mala. Como predicadora también, porque... Oiga, el saber que eso todavía no ha ocurrido, pero que es una palabra que va a ocurrir, porque el profeta lo dijo y el Señor lo ratifica a través del profeta y el apóstol Pedro, eso todavía está por ocurrir. Ahora, amados, si eso ocurre después de la restitución, y estamos hablando de lluvia temprana y tardía, no solamente de una lluvia física. La lluvia temprana fue en Pentecostés, pero nos hace falta la lluvia tardía en nuestro tiempo. Tiene que venir la lluvia tardía para que haya una cosecha, para que nosotros las eras estemos llenos de trigo y nosotros los lagares rebosemos de mosto y seamos restituidos, y nosotros como hijos de Dios seamos los portadores de la vida, de la esencia de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. Todavía no hemos visto ese derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y yo le quiero profetizar algo cuando eso ocurra, porque nosotros ya somos eras y lagares llenos de la vida de Dios. Vendrá el Espíritu Santo y se va a derramar sobre toda carne, sobre los pecadores que estén en el bar, en la cantina, sobre las prostitutas que estén allá afuera. Se va a derramar sobre el alcohólico, sobre el borracho, sobre el drogadicto, sobre toda carne. ¿Y sabe qué va a pasar?
Cuando ellos estén allí con el Espíritu Santo sobre ellos y comiencen a profetizar, van a comenzar a buscar un lugar, van a comenzar a buscar qué significa eso y lo van a buscar a usted. Y espero que usted tenga la palabra exacta, correcta para decirle qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y más vale que se lo diga correctamente, porque después, amados míos, los cielos se llenan de sangre, vienen cosas terribles. Dice, más vale que nosotros vivamos esta promesa del Señor. Pentecostés es el cumplimiento parcial de la profecía del profeta Joel. Nosotros fuimos dejados para este tiempo y para estos días, para que podamos ser testigos de la grandeza de Dios y lo que Él va a hacer sobre el planeta Tierra. Pero nosotros necesitamos ahora llenarnos del trigo, llenarnos del vino de Dios, ser los portadores, ser las tinajas, ser esos lagares y ser esos graneros. Ahora yo quiero que usted recuerde muy bien lo que hoy hemos estado hablando. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, comenzamos a profetizar. Ahora, ¿qué necesita usted saber o conocer para comenzar a profetizar? Necesita conocer la palabra del Señor. Necesita conocer al Espíritu Santo. Porque usted no va a empezar a decir cosas por decir o porque se las imagina. Usted va a profetizar lo que la Escritura dice y lo que usted sabe por revelación del Espíritu Santo. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Necesitamos llenarnos de la revelación del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo va a la par de lo profético. No puede haber una congregación profética si no es llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y el Espíritu Santo nos revela la palabra. La palabra solo puede ser revelada por el Espíritu Santo que viene sobre nosotros. Aleluya. Y maramaiso, mamá, ¿qué tal si empieza a orar en otras lenguas? Y karamaiso, kiramaiso, maramaise, queremaiso, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo ahora hablando nuevas fuerzas a tu vida, nuevas fuerzas espirituales que se traducen en naturales, nuevas fuerzas, una frescura, la llenura del Espíritu Santo, una renovación en tu vida. El bautismo es una vez, pero la llenura todos los días. Declaramos llenura, llenura, llenura del Espíritu Santo en ti. Sean renovadas, renovadas, renovadas tus fuerzas. Ramaiso. Quiero que la alabanza suba, que toque algo del Espíritu Santo, que canten algo del Espíritu Santo. Remeiso ki marama, remeiso ki baramaiso ki marama mama mamaiso, y ramaiso karababababaiso, y marama mama mamaiso, y karamara mama mamaiso. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sean fortalecidas las vidas. Espíritu Santo, por favor, Espíritu de Dios, que podamos renunciar a todo aquello que la carne nos atrae, que podamos renunciar, Espíritu Santo. Y ramai so kiramai serebei so barrama mamai so. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Y maramaiso, maramamamamamamaiso, carramamá. Ora en lengua, ora en lengua. Oramaisi, caranananananananaiso, y carramaiso, kirararararaiso, barramanamanamanamanama. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pastora Rosy, párate ya, párate mi amor. Pastora Rosy, impártale en su vientre espiritual. Antes que ser una profesional exitosa, Dios te llamó al ministerio. Y hay un depósito de Dios en ti que se activa ahora por la palabra.
Y carramaiso, kiramaiso, barramamamamamamaiso. Y carramaisi, cararararararararaiso. Y marramaiso, caramamá. Venimos quebrantando todo yugo de esclavitud. Hay personas aquí que están bajo un yugo de esclavitud. Algunos que han vuelto a los pecados anteriores. Algunos que están enlazados por el diablo en actitudes incorrectas y no pueden salir de allí. El Espíritu de Dios te quiere liberar hoy. El Espíritu Santo te quiere traer libertad este día. Oh, vamos, sigue hablando en lenguas. Ramaiso, karamaisi, karamaiso. Oh, ramaiso, kiamaiso. Y karamamamamaiso, karamaisi, kararararararaiso. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo sobre nosotros. Ven Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre la casa. Espíritu Santo, que podamos profetizar. Espíritu Santo, sobre todas las cosas, que amemos tu santidad, que amemos tu santidad. Espíritu de Dios. Y ramaiso, maramamamamamamaisereneneneneneneiso. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Si hay personas que están en lucha, están en batalla, en situaciones con su mente, con su alma. Un día quizás fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero ahora han retrocedido. La lucha es grande. Queremos orar por ti, queremos pedirle al Espíritu Santo que te saque de esa condición de tiniebla y que pueda venir el Espíritu Santo sobre ti otra vez. Pasa, si esa es tu condición, pasa por favor. Y marramaiso, caramaiso, barramamamamaiso. Veo dos varones, veo. Y caramaiso, maramamama. Pastor Ezequiel, apóstol Ezequiel, ora por él, por favor. Y camaiso, maramamamamaiso. Gracias, Espíritu de Dios. Hay más personas que veo que están luchando con vicios de antaño, están luchando con situaciones mentales, están luchando con su vida. Y maramama, pero el deseo del Espíritu Santo es liberarte. El deseo del Espíritu Santo es venir sobre ti, es llenarte, fortalecerte. Oh, ramaisukira, mamá. A lo mejor hay ataduras, hay situaciones. Y maramama, y que te impiden. Y caramaiso, maramama. Rigo, puedes pasar. Pastor Remo nos ayuda, Apóstol Oscar, Pastor Roger, ayúdanos, Pastor Dodani. Y camaiso, maramamamamaiso. Vamos, siga orando en lenguas, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, las mentes sean sometidas al Espíritu Santo. Gracias, hermano Martín. Y cámara, mamá. Pastora Avin nos apoya. Y cámara, mamá.